Bien. Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en este proceso de trabajo no conforme? Porque en realidad representa la mejor oportunidad para fortalecer el sistema de gestión, prevenir errores en los resultados, generar una cultura de supervisión, de autocontrol, si fuera posible. ¿Qué dice la norma? El laboratorio debe procedimentar, o sea, tiene que documentar. Y lo tiene que aplicar, implementar, ¿cuándo? Cuando cualquier aspecto de sus actividades de laboratorio o los resultados, se le da cubrimiento a los resultados, no es conforme con sus propios procedimientos o los requisitos acordados con el cliente. Entonces ya se abre al 7.1, a revisión de solicitud, oferta y contratos, que fue donde acordamos los requisitos. En la oferta le prometimos cosas. Y, por ejemplo, ya la norma le da más cobertura a este proceso. El equipo, el equipamiento o las condiciones ambientales están fuera de los límites especificados. Los resultados del monitoreo, o sea, estamos hablando de seguramente aseguramiento de validez de resultados, fallan en cumplir los criterios especificados. O sea, ese es como el norte, el lineamiento. Veamos en específico la norma. 7, 10, listo. Entonces, ok, ya leímos la primera parte. El procedimiento debe asegurar. Qué bien. Todo esto lo tiene que asegurar lo que escribamos, lo que cubramos, ¿cierto? Estén definidos las responsabilidades y autoridades para gestionar el trabajo no conforme. ¿Quién es el dueño natural de este proceso? Porque en la norma anterior estaba en el capítulo 4, decíamos, y se peleaban. Ah, que como eso es un requisito de gestión, entonces eso tiene que estar bajo la tutela del jefe de gestión. Y ahora ya quedó en el capítulo 7, donde el 8 es gestión y el resto es técnica, el 4 y 5 es gestión. Entonces ya se pudo visualizar que el proceso de trabajo no conforme es netamente responsabilidad del técnico, del líder técnico, porque es que esto tiene que ver con la cadena de valor, con la producción de los datos. Puede ser que hayan procesos, como decíamos, el de revisión de solicitud, oferta y contrato, pero es que ahí intervino también la parte técnica al definir la capacidad de medición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no le den más vueltas a eso, ¿cierto? El autorizado es el líder técnico, punto. Es el que responde por todas las operaciones técnicas del laboratorio. ¿Qué más debe asegurar? Debe asegurar que lo que hagamos, las acciones, las respuestas, las reacciones, poniendo ahí la norma, dice, por ejemplo, detener, repetir, retener informes, se basen en los niveles de riesgo establecidos. Eso es lo más importante, que usted el trabajo no conforme lo haya estudiado previamente, porque aquí dice establecidos, ¿cierto? Que ya lo estableció el laboratorio en algún momento, y entonces ya sé qué hacer, ya sé qué control revisar, ya sé la acción a aplicar, porque pues si me coge a un momento que yo no haya estudiado ese problema, pues puedo demorarme mucho en resolverlo y puede ser gravísimo. Entonces, la novedad, niveles de riesgo. Esto pues es novedad en el sentido de la nueva versión, pero la versión anterior también hablaba de riesgos. En este proceso siempre ha hablado de riesgos. Lo que pasa es que no había una obligación de formalizar la gestión del riesgo. ¿Qué más tiene que hacer? ¿Qué más tiene que asegurar? Evaluar la importancia del trabajo no conforme. ¿Qué tan importante es eso? ¿Qué tan crítico? ¿Qué pasa si no nos hubiéramos dado cuenta? Incluyendo un análisis de impacto sobre resultados previos. O sea, si ya lo pilló hoy, ¿no será que ayer también estuvo pasando? ¿No será que antes? ¿No será que en los otros ensayos? ¿No será que en los otros procesos inherentes a la parte técnica? Que nos hace como repensar de ahí para atrás, no solo hacia adelante. Tienes que tomar una decisión, dice la norma. Esta frase es un poquito controvertida. Aceptabilidad del trabajo no conforme. ¿Qué quiere decir aceptabilidad? Pues defínalo en sus términos, en su sistema de decisión. ¿Qué va a hacer con esa frase? Hay unos que dicen
Bueno, cualquier persona está en la obligación de reportarle al sistema de gestión los trabajos no conformes, que crea que son trabajos no conformes. Entonces, alguien los tiene que validar, ¿no es cierto? Entonces, se lo pueden pasar al jefe de gestión para que él haga la logística, lo presente formalmente o se reúnan con el responsable técnico y digan, bueno, ¿esto sí es un trabajo no conforme o no es un trabajo no conforme? Entonces, ese podría ser una de las interpretaciones de aceptabilidad o no de un trabajo no conforme. Pues si no es un trabajo no conforme, pues de pronto es una no conformidad de otro proceso y no nos vamos a preocupar de hacer una implementación inmediata. Puede que nos dé más tiempo, eso no está afectando ni poquito en los resultados, ni en la validez de los resultados. Podría ser esa una interpretación sencilla. ¿Qué más tiene que asegurar? Notificar al cliente y anular el trabajo, porque si ese trabajo no conforme fue pillado extemporáneamente y ya se le entregaron los resultados, pues de malas, pero pues igual también hay que gestionarlo y hay que avisarle al cliente que pilas, que no vaya a tomar decisiones con esos resultados porque los estamos revisando, ni siquiera sabemos todavía el nuevo resultado, por ejemplo. ¿Qué más tenemos que asegurar? Que esa responsabilidad de autorizar la reanudación, o sea, cuando la situación volvió a ser normal, ¿cuándo nos vamos a quitar el tapabocas? Yo no me lo quito cuando salgo a la calle, porque pues no quiero enfermarme, no quiero transmitirle en caso de que yo sea el contaminado a los otros, ¿cierto? Son decisiones, pero aquí no es personal, aquí tiene que ser el autorizado, o sea, siempre tengan en cuenta que un proceso no debe tener sino un solo dueño. Un dueño de proceso. Entonces, el responsable técnico, él decide, no, yo ya veo que todo lo evaluamos y eso fue un caso puntual, fue por esto y esto, entonces se reactiva el trabajo. Listo, no hay ningún problema. Sigue el procedimiento. 7.10.2. Hay que conservar registros de todos los trabajos no conformes y de lo que hacemos, ¿cierto? De lo que hacemos en el anterior caso, pues todo lo que hagamos dejamos registro de alguna manera. Cuando se presenta el caso que usted le da una sensación de que es que no pudo ser controlado, realmente el riesgo sigue latente porque pues estamos pendientes, pero no lo podemos eliminar, tenemos todos los recursos, etcétera. Entonces, pues lógicamente que va a existir la posibilidad de que estemos repitiendo el trabajo no conforme, ¿cierto? O empecemos a dudar de si nuestros datos realmente son válidos en la rutina, en la cotidianidad. Algo me da sensación de que mi sistema está vulnerable, ¿cierto? Entonces, pues como ya usted hizo una acción que seguramente fue detenga, repita, retenga, o sea, como pare, entonces nos vamos a acción correctiva. Dice, no, mejor investigue la cosa a fondo y dele tiempo a eso, ¿cierto? Entonces debe implementar acciones correctivas. Y con acciones correctivas nos obligan a establecer una corrección inmediata e investigar posiblemente si el impacto es muy alto. Entonces, este proceso, digamos, en la práctica, yo lo que les recomiendo es, ¿por qué no vamos a la cadena de valor, donde están esos vagones de ese trencito, y cogemos desde el primer vagón y empezamos a evaluar cuáles son los riesgos de hacer una oferta mal, de no comprender bien lo que pide el cliente, de no haber aclarado los detalles, de habernos ilusionado con esa licitación y cuando la ganamos no tenemos la capacidad operativa porque los otros servicios también están ahí, etcétera, ¿no? ¿Por qué no cogemos cada uno de esos vagoncitos y le hacemos análisis de riesgos? El más grande de todos esos vagones, pues lógicamente es el de los métodos, claro, el 7.2 que dice pues método A, B, C, 1, 2, 3, 4. Pero ¿cuál es el problema? Si ustedes tienen que hacer verificación de métodos o validación de métodos, el primer paso que se hace para verificar o validar métodos es coger un listado de chequeo del paso a paso del método,
¿Por qué no le agrega una columnita a ese paso a paso y analiza riesgos en cada uno de esos pasos? ¿Qué riesgos hay? Y acciones, controles. De una vez, verifico el método y dejo estudiar los riesgos y dejo establecido la gestión de riesgos. Si yo quiero ser un poco práctico, pues lógicamente que involucro la filosofía de los riesgos, lo que me está diciendo el capítulo 8 en el 8.5 en gestión de riesgos y oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que me dice el 8.5? Fundamentalmente, esencialmente, lo que me dice la norma en ese numeral, podemos ir aquí directamente a la norma, gestión de riesgos y oportunidades, dice lo siguiente: las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial. O sea, cuando usted estudia los procesos, los métodos, antes de que sucedan los problemas, pero por experiencia, usted sí puede identificar riesgos, peligros, amenazas, ¿cierto? Preparación de reactivos, todos los riesgos, de que se preparen mal, además de los riesgos laborales, de los riesgos ambientales, pero si no está estandarizado el reactivo, si está no almacenado bien, si está vencido, etc. Vamos a coger en un momento temprano esa planificación paso a paso de esos procesos de ensayo o de calibración, cada uno de los puntos, y yo quedo muy tranquilo de que ya estudié los riesgos e identifiqué acciones, controles, y ya posiblemente, no es que los haya eliminado, pero sí están bastante controlados. Entonces, las acciones tomadas deben ser proporcionales al impacto potencial. ¿Potencial sobre qué? Sobre la validez de los resultados. Entonces, yo siempre digo, analice si se llega a materializar ese riesgo y usted no se da cuenta en la supervisión que está pasando. Usted entonces, una gestión de riesgos tan simple, básica, que esta norma puede servirle, porque no necesita más, es decir, si el impacto en los resultados es bajo o no hay impacto, pues entonces no vamos a hacer sino la corrección. Si el impacto es medio sobre los posibles efectos en los resultados, pues de pronto hacemos ya la acción correctiva. Y si es catastrófico, si es alto el impacto, es porque potencialmente me puede ocurrir un daño en los resultados si no tomo precauciones, si no controlo, si se me llega a materializar. Entonces, eso es suficiente. No hay nada, no hay ninguna otra teoría de riesgos que sea necesaria para esta norma, porque aquí la norma lo dice. Entre otras cosas, la norma le dice, no es necesario formalizar con la ISO 31000 a estudio de riesgos. O sea, es solamente tenga en cuenta eso, que sí, toda la vida ha sido así, pero ahora se formaliza de que tiene que hacerlo por escrito, ¿cierto? Entonces, es muy fácil recorrer todos estos ensayos haciendo gestión de riesgos, dejándolos documentados. No le meta tanta matemática y numerología, porque es que eso es para otros escenarios. Aquí es la experiencia de la gente, lo que le ha pasado a usted. Si usted se ha quemado, usted le tiene miedo al fuego. Entonces usted tiene experiencia y se la aporta a su sistema, ¿cierto? Y se pone muy creativo y muy ingenioso y establece controles, acciones para que no pase eso. A veces hasta documentaciones, registros, ayudan mucho. Entonces no hay que inventarse nada más. Yo veo que los laboratorios eso se meten en una cosa matemática, que la probabilidad de ocurrencia, que 10, que 40, que 80, que multiplique por 20, que si es 80, le digo, no, a mí no me importan los números, a mí me importa, ¿afecta potencialmente el resultado? Sí o no, poquito o mucho. Y listo, se acabó. Eso es lo único importante para ser eficaz en esta norma. La potencialidad sobre los resultados. No más, con eso evalúo impacto. La norma no me dice por ningún lado que utilice y que tengo que usar la probabilidad de ocurrencia y la frecuencia, porque yo igual les digo a ellos, bueno, suponga que usted dice no ha ocurrido nunca, entonces, ¿qué? ¿Eso es de impacto bajo? Con que ocurra una vez le dicen a uno, ay, eso es muy poquito. Ah, sí, con una vez que falle con un cliente, ese cliente lo puede demandar y usted puede perder la acreditación. O sea, usted no se muere sin una sola vez en la 17025.
Aquí no hay resucitación. Aquí nada va a pasar si usted no controla su sistema, ¿cierto? A favorable. Entonces, sencillo, sencillo, no se compliquen tanto la vida que no hay que volverse ni experto en riesgos, ni experto en sistemas de estadística, ni matemáticas, no. No, esos están hechos para los seguros, para las pólizas, para el ISO 9000, porque hay demasiadas cosas ahí revueltas con la satisfacción del cliente, con el producto no conforme que se puede vender barato en el outlet, pero usted aquí no puede vender el resultado malo a nadie. Lo que queda es pésimo, malísimo. Entonces, en la acreditación pasa usted de ser del anonimato al desprestigio. Y eso es muy terrible en una acreditación. Mejor ni para qué se acredita, sino a ser capaz de controlar su sistema de gestión. Entonces, esa es la misión del 710. ¿Sí? Y es sencillo, pero pues al principio, lógicamente, que implica un trabajo importante, arduo, no digo que sea fácil, eso pues hay que dedicarle tiempo, pero igual la verificación del método, pues hay que dedicarle tiempo, entonces agregarle un poquito más a la verificación, dejar todo mi gestión de riesgos. Entre más sencillo mi gestión de riesgos, yo evalúo más riesgos. Porque es que si a mí me da miedo identificar un riesgo, porque es que ustedes definieron una metodología que eso hay que hacerle, yo no sé qué, y entender, y una guía, y entonces 80 por 40 y 25 y más de 20 meses esto y es bajo y se le pone colorado y el riesgo es amarillo. No, pues entonces yo le saco el cuerpo a los riesgos. Yo no, hermano, yo me quedo callado, olvídese, yo voy a poner a complicarme la vida. Entonces no se justifica. ¿Listo? Sencillo pero práctico. Poquito pero sabroso. Entonces, y esa es la cuestión del trabajo no conforme, que quería insistirles. El 711, pues lógicamente que poniéndose al día esta norma con toda la tecnología de la información, entonces dice, bueno, tenemos que gestionar datos, Big Data, tenemos que gestionar información, la informática, porque pues hoy en día ustedes usan el Internet y usan la nube, y bueno, qué tan confiable es eso, qué tan confidencial es eso, etcétera. Aquí la norma le plantea alineamientos, dice, debe tener acceso a los datos. Claro, pues para poder usted tomar decisiones y controlar sus actividades de laboratorio, pues que sea fácil entrar al sistema, no que esté siempre caído a la red, que no, que ese servidor no sirve para nada, que esa vaina funciona si Dios quiere. Hay que darle un poquito de estabilidad, de dependencia a los computadores. Cuando voy a trabajar a campo, pues a veces me toca llevarme la tablet, ojalá no se dañen en el camino. Mejor mandar esos datos por internet, pero pues los datos por internet son públicos, entonces yo tengo que pedirle permiso al cliente para manejar información por internet. Pues hay que hablar un poco, bueno, ¿y cómo hace usted la validación de plantillas? Porque todo lo que tenemos formulado en Excel, pues hay que estarlo revisando periódicamente. Entonces, puede ser que yo haga una prueba de escritorio, puede ser que aprenda yo a hacerlo en tiempo real, etcétera. Pero hay que hacerlo, uno no puede confiar ciegamente como a veces me dicen, no, yo vuelvo a validar cuando cambia el método. No, 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 no revuelva la amnesia con la gimnasia, porque es que eso, una cosa es la verificación del método y otra cosa es la validación de plantillas. Que hay que hacer copias de seguridad. Bueno, sí, cada cuánto. ¿Quién va a hacer eso? ¿En dónde las van a almacenar? Sería bueno tener una copia en un lugar distinto al laboratorio, ¿cierto? Porque pues se puede echar a perder todas las copias cuando haya una conflagración en el laboratorio, etcétera. Entonces, digamos que allí hablan mucho del software, hablan de una particularidad que cuando las hojas de vida de los equipos están asociados a software, pues que hay una cosa que se llama el firmware. Y pues la norma dice que hay que saber qué es esa cosa, el firmware, que si cambia, pues que actualizarlo, que la versión del software, todas esas cositas, tenemos que aprender un poco a manejar la realidad de los procesos informáticos, ¿no? Tenemos que, en la medida de lo posible, generar las claves de acceso, que cada uno pueda garantizar que la información está bajo su protección, pero porque a mí me dan una clave individual, no que todos usamos la misma o que todos sabemos la clave única. Eso no sirve para nada. Una cosa es acceso de consulta, otra es acceso a modificación. Entonces también muchas veces las celdas de Excel hay que bloquearlas,
protegerlas, ¿no? Con la gente que sepa de eso, para que no se vayan a perder fácilmente, no se vayan a alterar. A veces involuntariamente se puede perder esa información, entonces pues da mucha tristeza. Reconstruir calibraciones, ensayos, datos, pues eso es tedioso o a veces imposible, desesperante, a veces pasa uno por la pena decirle al cliente, ¿no? Pues mándeme más ítem más ítem para probar porque se me dañó el ensayo, qué vergüenza, qué pena, pero pues es mejor ponerse una vez colorado y no vivir pálido todo el día, ¿cierto? El entorno, pues en algunas ocasiones la información está en unos computadores, en unos software, que también le venden los servicios de almacenamiento externo. Bueno, ¿qué tan confidencial es eso? ¿Cómo garantizamos que nadie altera esa información? Pues alguien debe hacer de pronto evaluación de fallas, de mantenimientos. El sistema de gestión de información hoy en día pues es muy, muy, muy crítico, muy, muy importante. Cualquier proveedor externo lo puede mantener, ofrecer, pero pues se tienen que cumplir las condiciones de la norma. O sea, no hay ninguna otra forma de garantizar que eso va a llevar a un feliz término. Entonces, que esté claramente documentado cómo ingresar al software, cómo diligenciarlo. Hemos visto laboratorios que les salen informes que ya están parametrizados y salen errores y nunca han descubierto por qué. ¿Quién sabe? Esos software tienen como fantasmas, como cosas raras. Los computadores no se los han acabado de inventar. Tienen una cantidad de basura. De vez en cuando le dicen a uno que hay que limpiar los computadores, que no sé qué, pero pues lo tiene que hacer alguien que sepa de eso para que no vaya a entrar en fallos, en amenazas, en peligro. La información pues la tiene que usted conservar según el control de la norma de acreditación, generalmente por periodos de 3 o 5 años, dependiendo del tiempo que dure la acreditación, ¿cierto? Hay informaciones que se recomiendan guardarlas toda la vida. Por ejemplo, los certificados de calibración de los equipos. Es información de oro. No bote esos certificados. Hoy en día se pueden almacenar escaneados y son muy valiosos para evaluar el comportamiento de los equipos hasta que dejen de estar con nosotros. Igual sirven como proyecciones estadísticas y listo, no más, no se hable más. Hasta ahí vamos al capítulo 7. Vamos ahora a hablar del capítulo 8. Son todos los requisitos administrativos de la gestión, lo que le llamábamos antes la calidad, la gestión de la calidad. Aquí es donde se empieza a parecer la norma muchísimo a lo del ISO 9000. Claro, pues porque la ISO 9000 es el paraguas de la gestión de calidad y nos sirve para las otras gestiones porque nos enseña muchas cosas, estandarizar procesos, ¿cierto? Plantear los marcos de referencia, bueno, todo lo que ustedes saben de ISO 9000 y que quieran y les guste y que sea necesario, pues lo aplican. Aquí la norma lo único que le dice es que entienda que es un sistema de gestión, porque eso es una revolución de cosas, ¿cierto? Que yo tengo que entenderlas si de verdad le apuntan o le pegan a esa política, a esos objetivos, porque si no, pues tenemos es un sistema de papel. Eso es muy diferente a un sistema de gestión. Un sistema de gestión es una interconexión, ¿cierto? Muy inteligente, que ya nos dieron el modelo, pero nos toca aplicárnoslo a cada uno de los laboratorios. Y cada laboratorio es diferente. Se recomienda que se utilice el enfoque de la mejora, lógicamente, del camino que planteó Edward Deming. Bueno, que realmente lo que hizo Edward Deming fue cambiarle el título, porque eso ya existía desde hace muchos siglos. Este método de la mejora antiguamente se llamaba el método científico, y lo que hizo el doctor Edward Deming fue ponerle un nombre para que se consumiera en ambientes no científicos. Entonces él dijo, ese método científico es tan importante, tan bueno, pero si les podemos decir a todo el mundo método científico, se mueren, se enloquecen, entonces digámoselo con otras palabras. Entonces el método científico, Deming lo redescribió diciendo, es PHBA. Planifique primero,
aplique, controle y tome decisiones. Eso puede tener muchas relaciones con la planificación de políticas, objetivos, procesos, recursos, ¿cierto? Asegure, porque pues haga para ver si sí le funciona. Controle porque tiene que estar comparando lo que se planificó con lo que se hizo y tome decisiones, que eso es lo que lo va a llevar a la mejora continua. Ese es como el mensaje del sistema. Sigue detallando un poco los requisitos de qué es lo que tenemos mínimamente que hacer, ¿cierto? Entonces dice, pues usted tiene que establecer. ¿Qué quiere decir establecer? Definir, piense, planifique. Pero muchas cosas tiene que aterrizarlas en documentos, ¿cierto? Puede ser procedimientos, puede ser guías, puede ser instrucciones, puede ser videos, diagramas de flujo, lo que quiera, documente. Y después aplique. Y aplique para validar si lo que pensó está factible, si es eficaz. Y manténgase ahí para observar las mejoras del sistema. ¿Para qué? Para que usted cumpla lo que usted quiere, para que se le den los resultados. Entonces, si no estamos en función en un laboratorio de los resultados, estamos perdidos del mapa. Estamos más perdidos que el hijo del Inver. En esta norma, ¿se pueden morir los trabajadores? Y eso lo tiene en cuenta la norma ISO 45000. ¿Se puede acabar el mundo? Y eso lo tiene en cuenta la ISO 14000. Y aquí es los datos, los resultados. O sea, este es el objetivo fundamental de esta norma. Entonces tenemos que procurar no fallar en esos resultados. El cliente está confiando ciegamente en esos resultados. Si a mí me dicen que tengo COVID, pues yo entro en pánico y me cuido y tomo pepas, voy al médico. Pero ¿y qué tal que se hayan equivocado? Porque han dicho que hay muchos falsos positivos, ¿cierto? Pero lo peor sería que me dijeran que no tengo cuando sí tenga. Ahí sí peor, porque yo no me cuido, sigo contaminando a todo el mundo. Entonces, los resultados de ese laboratorio son demasiado importantes. Nosotros buscamos la prueba más baratica, ¿cierto? Para cumplir. Pues, mire a ver si de pronto debería haber un sistema de salud preventivo y no correctivo, ¿cierto? Que previniera la expansión de esa contaminación y no curar a los o darle tratamiento a los enfermos. Pero pues los sistemas de gestión dice, pues también hay que cumplir todo lo que establece la norma, porque pues para eso se estableció, ¿cierto? Y dan dos opciones, dice la opción A y la opción B. Entonces, pues lo que decíamos, la opción A, pues es, oiga, usted tiene que cumplir mínimamente esto, y la opción B es, pues si usted tiene un ISO 9000 y le gusta y le funciona, pues ojalá me pueda demostrar que ese ISO 9000 le cubre todos los requisitos de la 17025 al laboratorio, si se lo quiere aplicar a otros procesos, a otras líneas, a otras partes de la empresa, pues, lo puede hacer, está en toda su libertad, ¿cierto? Y está muy bien. En realidad, para la acreditación y para esta norma, eso es transparente. A mí que me digan que tienen ISO 9000, ni me va ni me viene. Yo tengo que evaluar todos los requisitos de la 17025. Que usted le diga ISO 9000, que usted le tenga certificado ISO 9000, que le sirva, no sé, para mí es transparente. Yo voy con mi norma y me tiene que cumplir mi norma, y pues muy chévere que usted haya aprendido ISO 9000 porque eso le da potencia en la gestión, ¿cierto? En muchos elementos, en muchos procesos. Bien. Vamos a hablar como se está hablando en el mundo moderno, ¿cierto? Entonces ya no hablamos de documentos, sino de información documentada. Entonces, toda la información documentada, pues lógicamente que coge los procedimientos, los guías, los registros, todo, dibujos, mapas. Y eso, pues lo importante es que no se le vuelva a usted un galimatías, porque si usted dice, por ejemplo, hay laboratorios que les da por escribir en un procedimiento de, vamos a decir, de oferta. Entonces dice, en la declaración de conformidad vamos a escribir comillas, esto, en la oferta. Y también en el informe. Y yo voy al procedimiento de informe y entonces dice, aquí en declaración de conformidad escribimos esto y es diferente al otro. Entonces, ¿para qué repite las cosas? Si un principio de gestión es no repetir, no repita las cosas. En un sistema de gestión no se puede la repetición de la repetidera porque ¿quién actualiza eso? ¿Quién se acuerda dónde más puse esto y lo repite? No. En el sistema de gestión, una sola vez y en el mejor lugar que usted considere adecuado.
Esos son buenas prácticas, ¿cierto? Los registros, pues, es la única manera de demostrar que se están haciendo las cosas. Si no tengo registros, a mí me pueden decir, jurarme que es que ayer hicieron la supervisión. ¿Y dónde está Ay, se nos olvidó. O sea, hay una frase antigua que dice, para la calidad, lo que no está escrito no existe. ¿Y yo cómo voy a creer? Yo no puedo dudar de usted, pero tampoco puedo creer. Entonces, registro. Lo único que evidencia que se hizo es el registro. Y en el registro es que puedo mirar si se hizo bien y si se hizo oportunamente y si se cumplió el sistema de gestión escrito para aplicarlo, etcétera, etcétera. Entonces, no es hacer las tareas, ¿no? Es decir, no, entonces, al final de mes cojamos todos los datos y los pasamos a limpio. ¿Eso para qué? Eso no sirve. Es que eso no es para ponerlo bonito, sino para que funcione, para que sea eficaz. La opción A que dice la norma, pues es, tienes que cumplir con documentación, con control de esos documentos, con control de registros, con acciones para riesgos y oportunidades, mejora, acción correctiva, auditorías internas. Todo eso también está en la ISO 9000, pero aquí hay unos detallitos en 8.2, en 8.3, en 8.4, en 8.5, y se cumplen son estos detallitos con las filosofías y con los principios de ISO 9000, sí, vale, y sirve muchísimo. Y el que no sepa ISO 9000 le va a quedar muy difícil entender el capítulo 8 y montar un sistema de gestión. Entonces, es un buen principio, o sea, para llegar a ser sacerdote hay que pasar por sacristán. Entonces, para llegar a 17395, empiece formándose en ISO 9000. Después, aterrice 17025 y dése cuenta donde no es necesario traer todavía, no es obligatorio estas cosas, ¿sí? Mapa de proceso. Aquí nadie le está pidiendo mapa de proceso. Pues si lo quiere hacer, tampoco se lo prohíbe. En esa documentación de la opción A, pues lógicamente que hay una cosa sencilla y hasta resumida que dice, tienes que establecer, o sea, definir, escribir y mantener hay que revisarlos periódicamente, que se mantengan, que sirvan, que sean adecuadas. Las políticas, no está en singular, no la política, no, las políticas, ¿cierto? Y objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos? Pues 3. Aquí dice, las políticas y los objetivos. Entonces, debe haber una política para la competencia, debe haber una política para la imparcialidad, debe haber una política para la operación coherente, debe haber un objetivo para la competencia, mínimo uno, ¿no? Un objetivo para la imparcialidad, un objetivo para la operación coherente. Y para yo demostrar que se hacen esas cosas de los objetivos, pues toca hacer indicadores. No hay ninguna otra forma práctica de demostrar que se están cumpliendo esos objetivos, que se están logrando, que estamos hacia ellos, sino a través de indicadores. Pues, por eso en ISO 9001 nos le enseñan bastante eso, de cómo establecer los indicadores, cómo es la mejor forma, la forma más práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Tienes que demostrar, ¿cierto? Y pues para uno demostrar, pues lo que hace uno es documentar de cómo lo va a demostrar, a través de qué registro, ¿cierto? De qué tarea. Entonces dice, demuestre cómo la dirección va a estar involucrada en el sistema, porque uno casi siempre habla con la gente de la alta dirección y ellos le tienen un pavor a la gestión y que eso de control de documentos y de registros, y, o sea, puro susto, porque usualmente somos viejitos, y entonces los viejitos nos cuesta mucho trabajo el cambio. Los que son muchachitos, eso entran con un chip, pero de millennial, fantástico. Entonces ellos todo lo absorben, todo lo relacionan, y es una maravilla trabajar con esa gente joven, porque los viejos no queremos cambiar. Entonces, viejitos, cambien el chip, porque si no nos volvemos dinosaurios, o seguimos siendo dinosaurios. Los jovencitos tienen esa gran facilidad de que vienen preparados para todo nuevo, todo. Ellos no necesitan manual para aprender a manejar el computador. Ellos cogen el Atari ese, yo no sé qué juego, y es una maravilla. Todo, dice, todo lo que documente. Ya metió la palabra procesos. Mire que aquí no ni la obliga, pero tampoco la abandona. Toda la documentación, los procesos, los sistemas, los registros relacionados con el cumplimiento de esta norma se deben incluir o referenciar o vincular. Entonces, eso a veces no se entiende mucho porque uno dice, pero ¿qué quiere decir incluir?
¿Qué quiere decir referenciar? ¿Qué quiere decir vincular? Bueno, pues que yo les recomiendo mucho hacer un manual de gestión, no manual de calidad, sino manual de gestión, donde vayan siguiendo, como a ustedes les parezca conveniente, el describir todo eso que le piden las normas. Y ahí ustedes pueden decir, bueno, yo voy a referenciar un procedimiento o voy a referenciar un anexo y ahí desarrollo la matriz de riesgos, listo. O vinculo al sistema de gestión el video de instrucción para ingreso al laboratorio. Eso es, que usted pueda correlacionar toda esa cosa que necesita. Y ya pues empiezan los detalles de que todos los sistemas de gestión tienen y que no era diferente en la 17025 y sí se sigue manteniendo. Y es de que los documentos hay que controlarlos, porque es que controlarlos no quiere decir esconderlos, ¿cierto? Los documentos controlados fundamentalmente tienen una filosofía y es la siguiente. Ningún documento obsoleto se puede usar en un laboratorio. Ese es el objetivo. La política, si ustedes quieren, póngansela ahí si quieren. Esa es la mejor política de coherencia, ¿cierto? Que todos los documentos que se usan son vigentes. Nadie está autorizado para usar versiones obsoletas. Entonces uno trata de inculcarles estos lineamientos, estos principios, estos valores a la gente del laboratorio. Y todo el mundo anda con la USB. Y entonces yo les digo, bueno, se fue la luz. Entonces, no se preocupe, ingeniero, yo tengo aquí la USB, venga, en mi computador portátil. Y en sistema de gestión a usted lo autorizan para tener los documentos en una USB. ¿Dónde está autorizado eso? Yo no lo he visto escrito, porque a mí en ninguna parte me han hablado de documentos magnéticos en USB. ¿A usted le distribuyeron una copia controlada de esa USB? Entonces tiene la primera no conformidad y nos estamos saludando. Porque es que no aterrizaron el cuento, creyeron que eso era el evangelio, ¿sí? No, esto tiene una significancia muy importante y por eso les digo, si venimos de ISO 9000, venimos fuertes en gestión. Si no, pues súfralo y apréndalo rápido. Entonces, ¿qué hago para garantizar que mis documentos que estén en uso sean vigentes? Pues generalmente lo más fácil es tener unas versiones con unas fechas y un listado maestro que me dice cuál es la que está en vigencia. Y los documentos obsoletos, pues marcarlos, ¿cierto? Obsoleto. Y guardarlos si quiere guardarlos, y si no, destruyalos. Generalmente uno de los documentos técnicos obsoletos los guarda porque sirven para investigación, para referenciación, pero los de gestión, ¿para qué se pone a guardar 18 versiones de control de documentos? No sirve para nada, absolutamente para nada. Ese listado debe tomar lo interno y lo externo. ¿Qué es lo externo? Las normas, en qué versión están vigentes. Consulte continuamente para que no vayan a salirle sorpresitas de que ya se actualizó hace 2 años la norma y usted no se dio cuenta. Tiene su otra no conformidad. Con listado de criterios del organismo de acreditación. Claro, por supuesto. Legislación aplicable a sus ensayos, a sus métodos, a su laboratorio. Pues claro. Y los internos, pues los que usted hace, los que usted modifica, los que usted revisa, aprueba. Los externos, pues no los puede revisar ni aprobar, sino usarlos, conocerlos. Y generalmente es bueno como separarlo para no revolver tanto los registros, ¿cierto? Entonces los formatos, hace un control de registros, haciendo inicialmente un listado. También con la versión, muchas veces en la misma tablita puede decir usted en qué forma lo va a mantener, si digital, si físico, si es válido el físico, si no es válido. Hay unos laboratorios que dicen, no, el único válido es la versión en el sistema de gestión digital. Listo, perfecto. Los demás son propósito informativo. Listo, excelente, muy bien. Entonces, los que valen son los que están en la red. Perfecto, maravilloso. Me gusta esa política. Entonces, con lo que se hace con documentos, pues también, lógicamente, con registros, pues es como consecuencia, ¿cierto? Son documentos, pero son tan especiales que les llamamos registros. Entonces, ¿cada cuánto se votan los registros? Usted decide eso. Que yo tengo hojas de vida de gente que ya se murió, ¿no? Pues ¿para qué? Eso no sirve para nada. Entonces en la tablita dice cuánto tiempo los va a almacenar, en qué forma los va a almacenar, cómo los va a recuperar, etcétera. O sea, porque la norma le dice eso. Implemente, aplique, defina controles para identificar, almacenar, proteger,
copia de seguridad, archivo, recuperación, tiempo de retención y eliminación. Debe retener los registros por un periodo consistente con sus obligaciones contractuales. O sea, con sus contratos. Uno de los contratos puede ser el de acreditación. Puede ser que un cliente le obliga a guardar todo. En genética, por ejemplo, en Colombia la ley dice que se tiene que garantizar el almacenamiento de 20 años los resultados de filiación paterna, o sea, de ADN. Bueno, pues eso lo dice la ley, pues tengo que cumplirlo. ¿Qué hacemos? El acceso a estos registros debe ser coherente con los compromisos de confidencialidad. O sea, no cualquier persona puede llegar a mirar eso. Entonces, por eso también hacemos firmar a los auditores, a los evaluadores, pues acuerdos de confidencialidad. Les vamos a mostrar todo, pues por favor guarden la espalda, ¿no? Porque no es fácilmente aceptable por un cliente que divulguen su información. Y los registros, pues que los encuentre el que los necesita. Eso sí. Llegamos al proceso 8.5. Ok, muy bien. Entonces, aquí es donde nos dan la teoría de los riesgos y de las oportunidades. Las oportunidades, pues casi siempre las conectamos con mejora y los riesgos, pues con los riesgos, con las amenazas, con lo que nos da susto, ¿cierto? Y aquí nos formalizan. Dice lo siguiente, el laboratorio debe considerar, obligatorio, considerar, ¿cierto? Evaluar los riesgos y oportunidades asociados. Aquí no dice solamente las actividades del laboratorio. Por eso no les dije solamente riesgos en los métodos, no. Actividades asociadas, pues la actividad asociada, el aseguramiento de validez de resultados, el informe, el equipamiento, las condiciones ambientales, la oferta, todo eso está asociado a la prestación de su servicio. Por eso la orientación, las reflexiones, pues miren su cadena de valor, hagan su análisis, porque aquí se lo está diciendo, considere los riesgos y las oportunidades en esas actividades asociadas a la calibración, al ensayo, al muestreo. ¿Con qué finalidad? De que se mantenga la orientación a lograr los objetivos, los resultados, mejora continua, que seguramente nos vamos a poder recrear encontrando mejores, más fáciles y más baratas formas. Prevenga lo que no quiere, fallas, mejore. Todo eso es bondad del sistema de gestión de riesgos. Segundo, planifique. Planifique quiere decir no piense cuando ya tenga el muchachito, ¿cierto? Sino antes de tener el muchachito. Entonces, planifique. Haga las cosas antes. Estudie cuáles son las acciones, ¿cierto? Para abordar estos riesgos y esas oportunidades. ¿Cómo va a integrar e implementar estas acciones a su sistema de gestión? Ah, pues no es que yo lo metí a mi cadena de valor, que le parece poquito, a mis métodos, maravilloso, a toda mi cadena de valor, y evalúe la eficacia de estas acciones. Entonces, claro, porque todo lo que yo haga toca calificarlo, evaluarlo, bueno, sirvió, no sirvió, estamos exagerando, eso nos está costando mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último que ya lo habíamos introducido, las acciones que vas a tomar, que ya debieron estar previstas en la mayoría de las veces, para abordar esos riesgos y oportunidades, deben ser proporcionales al impacto potencial en la validez de los resultados. Esa es la gran filosofía de esta norma, muy diferente a todas las otras normas. Aquí nos diferenciamos de todos los sistemas de gestión. Y aquí pues lo que ponen las notas son orientaciones para que entendamos un poquito más lo que podríamos hacer. Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir identifique y evite amenazas, tome los riesgos, porque pues no se pueden eliminar todas las veces. Ojalá se pudiera. Aproveche en los riesgos encontrar oportunidades. Elimine la fuente de riesgo. ¡Wow! Eso sería maravilloso. Cambie la probabilidad. Es la única parte en una nota donde nos dicen cambie la probabilidad o las consecuencias, ¿cierto? Entonces eso ya puede ser que usted lo quiera aplicar en los riesgos residuales, por ejemplo, sería interesantísimo que son diferentes a los riesgos inherentes. Compartir el riesgo
o retener el riesgo. O sea, cualquier cosa de esas con un riesgo habrá que pensar, bueno, ¿qué puedo, qué cubro, qué presupuesto? Y las oportunidades, no descuidarlas, porque a veces nos concentramos solo en riesgos, pero no hablamos de oportunidades. Las oportunidades pueden llevar a ampliar el alcance, a dirigirse a nuevos clientes, nuevas tecnologías y otras posibilidades, como por ejemplo la digitalización. Si los laboratorios más temprano que tarde no se digitalizan, en 5 años creo que van a estar fuera de mercado, fuera de competitividad, porque todo el mundo va a necesitar, oiga, pero déjeme entrar a su página web y yo consulto mi informe, porque para esperar que usted me lo mande por correo, pues estamos locos. Ah, que es que yo lo tengo que firmar y notarizar para mandárselo. Ya deje de creer en esos pajaritos de oro. Ya todo se volvió digital, ya todo se volvió informática y entonces seamos prácticos. Si quieres ser más complejo, más estructurado, bueno, váyase para la ISO 31000 especializada en riesgos, también se actualizó en el 2017, inclusive ahora salió una norma de gestión de riesgos interesante. Y dice que pues que haga un PHBA, lo mismo de todos los procesos. Establezca el contexto, sepa en qué fiesta está, valore esos riesgos, pero mirando esa valoración desde el punto de vista de que ya lo identificó, ya lo analizó, ya lo evaluó y eso quiere decir que usted lo valoró, ¿cierto? Y después define el tratamiento. Eso es como el PHBA de la gestión del riesgo formal, que no es obligatoria, sino como para entender un poquito más esas cosas que en el riesgo se vuelven tan importantes para la norma, la versión 2017. ¿Qué podemos requerir entender elementalmente de riesgo? Dice, el riesgo, las acciones que una organización dependen de la naturaleza del riesgo pueden ser, ¿cierto? O sea, puede ser que yo evite el riesgo o puede ser que combata el riesgo. Puede evitarlo reduciendo la expansión, puede vender una división, puede dejar de producir. Bueno, eso es mire, la teoría de riesgos que siempre está orientada más es a los procesos productivos empresariales que a los laboratorios. Entonces, por eso es que tomen eso con beneficio de inventario, toda esa literatura con beneficio de inventario. Comprar seguros, contratar terceros para no depender de ustedes, de que su personal lo tiene que pagar, lo tiene. El que tenía en pandemia outsourcing, simplemente terminó el outsourcing y se le acabó el problema. El que no tenga outsourcing, pues tiene personas que, pucha, que qué pena echarlos, que qué pesar que las familias, y de dónde va a sacar plata, pues entonces es otra situación completamente diferente. Que yo tengo proveedores, pues no, ya no que le compro a los proveedores, pues si yo mismo quiero hacerlo todo, bueno, pues entonces es otra decisión. Compartir los riesgos, bueno, etcétera. Son teorías ahí de lo que han escrito para ISO 9000. Son experiencias, aceptan el riesgo, mitigan el riesgo. Entonces, son experiencias que debemos ver como informativas, no es que se tengan que aplicar en el laboratorio. Esa palabra riesgo, ustedes se dieron cuenta que pues está reiteradamente en imparcialidad, ¿cierto? Porque dice, si se identifica un riesgo, pues usted tiene que tener la forma de controlarlo. Eso era un tema. Y la otra tema es los procesos de la cadena de valor. Por eso les dije que hay como dos partes de esa gestión de riesgo. La de la imparcialidad, que tiene que ver con las relaciones de las personas, ¿cierto? Allá con los clientes, con las sociedades, con la otra empresa. Y el de los procesos de la cadena de valor. Ya leímos que en riesgos también el trabajo no conforme está tocado desde hace mucho rato. La mejora, listo. Otro proceso, pues que a veces uno como que no sabe eso, si eso es real, si eso es virtual, si eso es... O sea, uno no se acostumbra hasta que no se aferra a la sólida idea de que el sistema me tiene que salvar. Si usted no se agarra de ese salvavidas, pues va posiblemente a perder oportunidades de mejorar, de ganar, de posicionarse. Entonces yo les digo a mis amigos de laboratorio, cuando ustedes reciben una encuesta de satisfacción y el cliente califica tan bajito y ustedes no se preocupan por eso, que me ponga 3 sobre 5 y dice, puchica, no, pero yo como había dicho que pues que el 80% de los clientes calificaran bien, entonces yo ya cumplí. Entonces esos números hablan, pero hay que oírlos. ¿Por qué no vaya y habla con ese cliente? Hable directamente, el jefe, el gerente. Oiga,
me interesaría darle más satisfacción, pero ayúdeme a entender por qué me puso 3 y no 5. Y aprende muchísimo, muchísimo, se le dan, abre el panorama del mundo. Pero aquí la teoría pues solamente dice que usted tiene que identificar y seleccionar oportunidades de mejora e implementar las acciones. O sea, a veces nos volvemos muy frescos con las mejoras, no le hacemos algo formal, desaprovechamos y pues deberíamos ser más formales, así como nos obligan a hacerlo con la no conformidad y con el riesgo, hagámoslo un poquito parecido con las mejoras, ¿no? Hay que hacer un plan de mejora, ojalá apliquemos el plan de cambios, la gestión del cambio. Y la otra partecita de la mejora, pues es que dice que hay que tener la antenita de vinilo, ¿cierto? Siempre prendida, porque la queja es un favor, entonces pues hagámosle una encuestica o una retroalimentación o preguntemos, hablemos con ellos y todo eso que nos digan, analicémoslo, ¿no? Pongámoslo en alguna forma visible, didáctico, para ver qué está pasando con el mercado, hacia dónde hay oportunidades de mejorar, de ampliar. La gente en pandemia, pues, le tocó volverse muy creativa. Yo vi laboratorios acreditados vendiendo y fabricando tapabocas, porque había que subsistir, había que salir de alguna forma, ¿cierto? Entonces, hay que ponerle un poquito de pispicia al asunto, comprometerse con esa mejora. 8.7, acción correctiva, le decimos la solución de problemas. O sea, este es el proceso de resolver problemas. O sea, este es un proceso que nos deberían enseñar a todos en la vida, en todas las profesiones y oficios, porque la gente no le gusta tomar decisiones. Qué cosa tan complicada. O sea, volverlo responsable a usted es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque es que en su casa nunca le otorgaron responsabilidades. Siempre lo chocholearon, siempre le dieron gusto. Entonces usted cree que el mundo es suyo. Esto no es así. O sea, el niño que se cae cuando está aprendiendo a caminar, déjelo que se caiga, que se golpee, que se dé cuenta que la realidad es esa. Ay, hay que levantar al niño. No lo levante, lo está volviendo un inútil. Déjelo que él aprenda a levantarse. Así está formando carácter y cualquier funcionario en un laboratorio lo voy a apreciar porque digo, esa vieja sí tiene carácter. Me encanta que toma decisiones. Así estén mal. No importa, no importa, pero que tenga seguridad en sí mismo, exprese su opinión, porque es que uno dice, vamos a hacer un círculo de calidad. Entonces, por favor, lluvia de ideas, aguacero de ideas, tormenta de ideas, brainstorming, y nadie habla, todo el mundo asustado. O sea, es que no desarrollaron ese músculo de la cabeza o la... Digan cosas, lo que se le imagine, porque a todo el mundo le pasan miles de cosas por la cabeza. Entonces, pero la gente le da un susto, un miedo, un oso. Yo como facilitador de gestión tengo que animar a mi gente, desafiarlos, darles incentivos, promoverlos, o sea, hacerles caer en cuenta que lo que ellos saben es lo más valioso. Nadie sabe más lo que usted hace sin usted. Entonces, se crea una cultura de criterio, de que cada uno puede autocontrolarse, de que puede hablar sin pelear con la gente. Esa es la cultura de la solución de problemas. Lo que pasa es que aquí la norma, pues lógicamente resume una metodología donde pues no se puede meter a los temas sociológicos, filosóficos, cada sociedad tendrá que resolverlos, pero los cursos de acciones correctivas son muy valiosos, muy buenos, porque no es solo para aprender herramientas, sino para organizar la mente. La mente es la que tiene que funcionar bien y usted dejarla polar, libre. Entonces aquí dice, cuando ocurre una no conformidad, ¿qué es una no conformidad? La definición del vocabulario dice el incumplimiento de un requisito. Si no hay un requisito incumplido, no hay una no conformidad. Puede que haya una observación, puede que haya un aspecto por mejorar, pero si hay un requisito y se incumple, ahí hay una no conformidad. Esa no conformidad, si está en la cadena de valor, óiganme bien esto por favor, si la no conformidad está en la cadena de valor, se tiene que llamar trabajo no conforme, por favor. Eso es trabajo no conforme. Cuando la no conformidad está en un proceso diferente a los de la cadena de valor, pues se sigue llamando no conformidad. Punto. Porque ¿cómo es posible que uno llega al laboratorio y tienen trabajo no conforme? No, no hay.
y yo en la auditoría les detecto 20 no conformidades en los procesos de la cadena de valor. Algo está pasando. Alguien está haciendo mal la tarea. Alguien no entendió el sistema. Alguien, o todos, o muchos, o pocos, ¿cierto? No aprovechan el sistema de gestión. No puede ser que yo tenga que esperar al policía externo para que me venga a encontrar mis errores que yo debía encontrarlos y solucionarlos contra uno conforme. No que puedo sea extemporáneo. Es muy triste que yo le esté pagando a un señor o señora o señorito una gestión y no me le enseña a mi gente a encontrar sus problemas del sistema de gestión. Eso es muy terrible. Y eso dice mucho de un sistema de gestión y de un responsable de un sistema de gestión. Entonces, por eso se llama facilitador. Aquí que le han dado por decirle jefe y director y toda esa cosa. ¿No? En Estados Unidos se llama facilitador. Punto. Pusher, le dicen ellos. Entonces, cuando se presenta eso, pues hay que tomar medidas, pero rápido, porque es que la cosa, pues, ¿qué tal que se esté quemando? Mínimo sople, ¿sí o no? Imagínense. Aborde las consecuencias, o sea, enfréntela. Hay que tener carácter. Eso no es que va, no, eso mañana, no, es que eso siempre es lo mismo. No, es que aquí todas las veces. Ya nos volvimos tan complacientes con el sistema de las no conformidades. Es un peligro, es una amenaza. Evalúe la necesidad de eliminar la causa. Esto es muy importante. La gente se pega unas problemas. O sea, a mí me dicen, no, pero ¿cómo me va a poner tantas no conformidades? ¿Yo a qué horas voy a estudiar las causas? Y eso es un buen estudio. Pero ¿por qué si aquí la norma dice? Haga la corrección, porque esa sí es necesaria. La corrección elimina la no conformidad, pero ahora estudie, dice, evalúe si requiere investigar. Si no, pues no. ¿En qué se basa usted? Pues en el impacto, en el riesgo. Claro, buenísimo. Si el impacto es bajo, no más, corrección y se acabó. Si el impacto es medio o alto, acción correctiva. Ahora sí, porque pues es que está muy peligrosa la situación, se está poniendo colorada la situación, ¿cierto? ¿Para qué hago la acción correctiva? ¿Para qué hago la investigación de causas? Para descubrir la causa raíz. Y esa causa raíz la ataco para que no me vuelva a doler la muela. Es que si todos los días voy a tomar acetaminofén para el dolor de muela, me enfermo de gastritis. No, si el problema es de raíz, pues dígale al odontólogo, doctora, aplique la forma en el fondo de lo que tenga que hacer. Revise y analice la no conformidad. Determine las causas. Pues las causas es una hipótesis que a mí me parece que esta es, pues dependiendo de la metodología, del análisis, pero no todas las veces es infalible. Vamos a ir aprendiendo, vamos a ir madurando, cada vez nos volvemos más fuertes en identificar esas causas. Y esta es nueva en esta norma, ¿cierto? Dice, y mire a ver si esa no conformidad también se puede estar presentando en otras partes, porque es que no es solo la que yo pillé, es que usted mire las otras, eso es problema suyo, no mío, como supervisor o evaluador, auditor. Implemente las acciones y después de que implemente las acciones, generalmente se hace un plan de acción, ¿cierto? Entonces uno dice, tal cosa, tal día y el responsable es tal. Bien. Tal día, tal cosa y el responsable es tal. Muy bien. Y la evidencia va a ser tal. Bueno, listo. Entonces la gente confunde mucho la eficacia con el cumplimiento. Eso es terrible, terrible. Cumplir es una cosa y eficacia es otra. Cumplir es que usted el día que dijo que lo iba a hacer, lo hizo. Y si no lo pudo hacer, entonces, ¿por qué no lo hizo? Investiguemos o le damos otro placito. Entonces, eso es seguimiento, eso es cumplimiento, pero la eficacia es recurrencia. Volvió a presentarse el problema, entonces no fue eficaz. O sea, no hemos descubierto la causa raíz. Nuestros planes de acción se implementaron en forma inadecuada. Algo pasa. La eficacia yo no la puedo ver al día siguiente del cumplimiento, pues que ni que estuviéramos pues con la bolita mágica. No hay que afanarse. ¿Cuál es el afán de cerrar la eficacia? Olvídese, eso no tiene afán. Generalmente proponemos es 6 meses. Deje 6 meses que el sistema siga rodando. Y a los 6 meses miramos a ver si se repitió. Ahí sí ya tengo suficiente información y tiempo para decir si fue eficaz o no fue eficaz. Y si no fue eficaz, vuelve a abrir una no conformidad. Claro, hay que seguir, porque pues no se mató el problema, hay que seguir echándole insecticida a las pulgas.
Claro que sí. Se le sigue pudriendo el fruto, pues algo está pasando con el insecticida, con el tratamiento, etcétera, etcétera. Y las dos novedades que tiene esta norma es, bueno, ya que aprendió de ese problema, dígame si con eso que ha sucedido era que no estaba identificado el riesgo, entonces vaya y lo actualiza. Durante la planificación, mire, aquí vuelve y le repite, acuérdese del PHDA de la planificación. Y en la última le dice, ¿será necesario hacer cambios al sistema de gestión? Entonces, pues uno pudiera pensar, ¿no? Cuando voy a decidir si hago acción correctiva o no, pues analizo el impacto de los riesgos. Y si voy a empezar las acciones correctivas, pues qué bueno preguntarme si hay que hacer cambios al sistema. O sea, pero la norma hay que cumplirla en la mejor forma, que sea fácil y práctico para mí. Eso es acción correctiva. Auditorías. Auditorías internas dice cómo deberíamos conducir, programar, ¿cierto? Gestionar una auditoría interna. La auditoría interna, pues, tiene una norma muy interesante de guía, de orientación, no es que sea obligatoria, sino que, pues, se puede tomar en cuenta, ¿no? Para mejorar. Y es la 19.011, la ISO 19.011, que está muy buena, con muchos detalles, pero lo que dice aquí la norma es que usted tiene que definir una periodicidad, cada cuánto va a hacer auditorías internas, para que haga una revisión de todo lo que está en el sistema y le dé ese input, esa retroalimentación a la dirección. No se puede hacer revisión de dirección completa si no ha terminado la auditoría, porque ¿cómo hago para darle esas salidas de auditoría que se vuelvan entradas al proceso de revisión de dirección? Entonces, lo que pide la norma en detalle, pues generalmente es un programa. Programa, la palabra programa que está muy bien definida en ISO 19.011. Pues es como, eso no es un cronograma. Mire, lo dice ahí, tiene que incluir la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos, los informes. O sea, hay muchas cositas que tiene que tener ese programa, ¿cierto? Los cambios que afectan o que pueden afectar, los resultados anteriores, todo eso es parte de la auditoría. Por ejemplo, decir si la va a permitir o no virtual, remota, porque pues eso implica unos recursos. Criterios de auditoría, bueno, pues digamos que no, no es un curso de auditoría, de formación de auditores, pero pues hay un conjunto, ¿no? La norma, los sistemas de gestión, los criterios, los métodos de calificación, de ensayo, etc. Entonces, la recomendación es, tomen un curso de formación de auditores que allá los van a nutrir de entrenamiento de 19.011 y adquieren la habilidad, la destreza para, no solo para hacer la auditoría, sino para recibir la auditoría, para saber comportarse en una auditoría. Si usted no se sabe comportar en una auditoría, la va a pasar muy mal. Yo creo que la va a pasar bastante mal, porque usted se pone nervioso, todos los días con valeriana, dolor de estómago. Pero ¿cuál es el problema? Si la auditoría es mostrar lo que nosotros hacemos. Y si lo hacemos mal, pues díganos cómo mejorarlo, punto. Si una auditoría no agrega valor, no sirvió para nada, definitivamente. Si no sirvió para la mejora, la auditoría se perdió esa plática. Eso lo he sostenido toda la vida. Entonces, usted para que sea buena la corrida, tiene que tener bueno el toro. Y ese se llama auditor. Y si usted escoge auditores baratos y quiere hacer auditorías de 2 horas, pues tampoco espere que le va a salir ahí el premio mayor. No. Para eso el programa define una cantidad de tiempo, se puede optimizar, hay muchas formas de optimizar, hay que saber hacerlo, ¿cierto? Porque no es incumplir, sino ser eficaz, pero tampoco gastarse los recursos, pero tampoco ser michicata. O sea, una miserableza de que es que no, con 4 horas y me tiene que auditar y me tiene que mirar todos los métodos. No, 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 pues eso es imposible. Pues más bien que lo haga su mamacita, más bien, porque yo no. Yo como auditor responsable no hago eso. Yo le defino, mire, este tiempo es suficiente. Puede optimizarse un poquito, pero se sacrifica esto y lo otro, porque la vamos a hacer por muestreo. Y muestreo implica un riesgo, y el riesgo implica una incertidumbre. Entonces usted también es comparte ese riesgo, comparte esa incertidumbre de la auditoría y listo, punto, no hay ningún problema.
Entonces hay que definir dentro del plan de auditoría las testificaciones de los métodos, ¿cierto? Hay que correr un poco la norma, revisar, entrevistar, la logística. Entonces, y finalmente, la última parte de nuestra metodología de la fundamentación de la ISO IEC 17025, pues es que la alta dirección o la dirección pues tiene que revisar su sistema, que eso es de ellos, ¿no? Oye, pues usted es gerente, pues compadre, revise. Ah, no, para eso contraté al de gestión. Pues, hombre, si yo le pago a usted por ser un amigo mío de gestión, hágame la revisioncita que yo se la firmo. No puedo ser un alcahuete, no puedo ser alcahuete. Lo que le tengo que es enseñar a mi gerencia que no le tengan miedo a este tema. Vea, yo los sensibilizo, los capacito, los oriento, para que ustedes se empoderen, porque los únicos que van a poder tomar decisiones son ustedes. Yo que soy un empleado, un subalterno de ustedes, ¿cómo van a poder tomar decisiones? Entonces, por favor, los líderes de gestión no se vuelvan los alcahuetas de la gerencia. Ah, no, tranquilo, jefe. O sea, para ser lambón, sobra el tiempo. Ah, no, tranquilo, jefe, que yo le hago el informe, no se preocupe usted con que lo lea y lo presente. Aquí inclusive le voy a hacer el PowerPoint para que lo presente a los auditores. Y yo voy a estar con usted por si cualquier cosa ahí nos hablamos. O sea, eso es como decirle a la gerencia, imbécil, usted es un imbécil, usted no es capaz de entender su empresa. Eso es completamente doloroso. Es muy agradable hablar con esa dirección empoderada, que entiende la estrategia, que toma decisiones, que dice sí cuando es sí, no cuando es no. Esas son las empresas que necesitamos que prosperen y se desarrollen. Y en el sector oficial también, porque es que a veces hay funcionarios de la parte oficial del gobierno que ganan mucho y no hacen nada, porque se lo permiten, porque hay otro tonto que se lo permite, ¿cierto? Entonces, pero no funciona, no es porque eso esté bueno, malo, regular, sino porque es que no funciona así las cosas, porque el que tiene el poder y la gloria no decide, el que tiene el cubrimiento de los recursos no decide. Entonces se pierden muchas oportunidades. El laboratorio siempre es un segundón del sistema de la empresa. Siempre lo ven ahí como, es que usted que gasta tanta plata. No le ven el valor a ese laboratorio. Entonces esta es la oportunidad para que la dirección se empape, se empodere, tome decisiones, obligarlos, pero después de sensibilizarlos, y a ellos les va a empezar a gustar eso. Y se vuelven muy influyentes en el sistema de gestión. La dirección del laboratorio debe revisar, ahí dice, no el director de gestión, la dirección, la alta dirección. En ISO 9000 le dicen el representante de la dirección. Bueno, listo, sí, porque esas empresas multinacionales, pues no va a venir aquí el presidente de ese país, pero hay un representante de la dirección, pero es la dirección, la que revisa su sistema a intervalos planificados. ¿Para qué? Para ver si esto es conveniente, si esto es adecuado, si esto es eficaz, si las políticas estuvieron bien establecidas, los objetivos están funcionando, o ya hay que revisarlos, o hay que replantearlos, etcétera. Entonces hay una serie hay un menú que pues hay que cumplirlo, cada puntico hay que escribir algo y ojalá sea producción de la realidad de la información. Entonces dice las entradas, porque un proceso tiene entradas y tiene salidas, ¿cierto? Entonces, este proceso, que ya tiene muy establecido las entradas, dice, usted tiene que estudiarme y presentarme análisis de los cambios. ¿Qué está cambiando en su entorno? ¿Qué está cambiando aquí adentro? Que tenga que ver con su laboratorio. ¿Cómo está el cumplimiento de sus objetivos? A ver, los indicadores, ¿cómo le está dando? Históricamente, ¿eso ha sido mejor, peor? Sus políticas y sus procedimientos, ¿qué tal? Chéveres, improductivas, no sirven para nada, nadie las entiende. Los procedimientos sí están alineados con esas políticas, se alinea la estructura con la estrategia. O si no, nunca vamos a tener un premio nacional de gestión o de calidad que le llaman, ¿no? El Malcolm Baldrige en los Estados Unidos. Estado de las acciones de antes. ¿Ya? La vez pasada revisamos si quedaron cosas y qué pasó y qué tal cosa. ¿Cómo nos fue en esta auditoría? Oiga, pero otra vez con lo mismo. Es que desde hace 2 años me están diciendo que tienen problema en este proceso y no hemos sido capaces.
Pues jefe, usted no ha ordenado recursos para la instalación, ¿qué hacemos? Pues el equipo está que saca la mano, pero pues usted no tiene para cambiar eso. A punta de calibraciones no se arregla eso. Acciones correctivas. ¿Hemos sido eficaces? ¿Ha habido recurrencia? ¿Cómo nos fue con la evaluación del organismo de acreditación? ¿Cómo nos fue con la visita de clientes grandes? ¿Vamos a ampliar, vamos a disminuir la acreditación, las calibraciones, los ensayos? ¿Qué dicen los clientes de nosotros? ¿Qué dicen las personas? ¿Qué dicen los responsables de procesos? ¿Cómo ha terminado las quejas? Nuestras mejoras de verdad nos han servido, nos han funcionado. O sea, ese es el director, ¿no? ¿Son adecuados nuestros recursos? Recursos, acuérdese todo, ¿no? Infraestructura personal, proveedores, auditores, capacitadores. ¿Cómo nos ha ido con los riesgos? ¿Se han materializado? ¿Han aparecido más? No habíamos visto. ¿Cómo les va con el aseguramiento de la validez de los resultados? ¿Cómo fue el ensayo de aptitud? ¿Estamos muy cerca del límite o estamos lejos? ¿Por qué estamos tan cerquita del límite? O sea, usted puede preguntar eso con ser gerente, no, pues no tiene que ser científico. Y otras cosas, como la formación, dicen acá, el seguimiento del personal. Cuando ya tiene todos esos análisis, pues usted ya está dándole carbón a la chimenea para que caliente. Y tiene que salir calorcito, ¿cierto? Entonces, las salidas son todas esas decisiones, todas esas conclusiones, y le dicen, pero me habla de esta salida, de estas situaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal la eficacia del sistema y sus procesos? O sea, vuelve, o sea, lo está rodeando el sistema, los procesos, la mejora hacia adelante. Bueno, ¿y qué proyectos? ¿Cómo están planificados los proyectos? ¿Cómo está el cumplimiento de nuestros proyectos? ¿Cómo está la consecución y la implementación de los recursos? Estas personas que acabamos de vincular, ¿cómo ha ido el entrenamiento? Etcétera. Vamos a tener que cambiar el tal cosa, el tal otra cosa, el tal otra cosa. Vamos a digitalizarnos. Bueno, todas esas cosas es de la alta dirección la responsabilidad de decir cuándo, cuánto, no. O sea, son las decisiones de la alta dirección. Ellos conocen el entorno. Ellos son los que se relacionan con las amenazas externas, con los directivos. Eso, pues digamos que básicamente es un pequeño repaso para fundamentarnos en la ISO IEC 17025. Cada uno de estos procesos lo podemos profundizar tanto como lo queramos. No hay más que decir por ahora. Hay una bibliografía y una cibergrafía que les puede interesar para conocer legislación. En el caso colombiano hay una legislación. En el caso internacional, pues hay unas normas que hemos mencionado y que en su estado vigente son las que requerimos entender claramente. 10.012 está en versión 2003, estamos en la ISO en el comité, participo directamente y en un año puede ser que tengamos nueva versión de la 10.012 para la gestión metrológica. La página web del organismo de acreditación de Colombia es esta, pues en cada país habrá uno equivalente. Tenemos que ser muy conscientes de lo que está pasando a nivel mundial. En México acaba de empezar hace unos meses un segundo organismo de acreditación autorizado por el gobierno y pues podrán haber seguramente críticas al que había o se necesita de todas maneras la competencia para que todo funcione en una forma equilibrada, imparcial. Las posiciones dominantes y los monopolios puede ser que sesguen si no somos conscientes, si no nos dejamos evaluar de nuestros clientes. Entonces, continuará la formación en otros ambientes más especializados y más de este diplomado. Y un placer haberlos acompañado para esta primera parte. Muchas gracias a nombre de SGC Lab y un servidor. Hasta luego.